Son las 8:18. Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez Guartambel. Él es coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas en la provincia de El Azuay. Ha seguido en calidad de tal por muchos años el caso de Río Blanco, que acaba hace pocos días de ser objeto de una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se determinan que se han vulnerado derechos colectivos de las comunidades de Molleturo y zonas aledañas, que no se realizó consulta previa, libre e informada, pese a tratarse de un proyecto que afecta a territorios ancestrales de ecosistemas estratégicos, y además que hubo violaciones al derecho al agua, al ambiente sano y a la participación. No ha dado paso a reconsideraciones la Corte Constitucional. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Pérez, preguntándole a usted sobre esta sentencia de la Corte. ¿Qué jurisprudencia sienta? Ingeniero Gustavo Cardoso, doctora Rosana Encalada, buenos días, y a la audiencia que nos escucha. Bueno, en esta opacidad, en esta crisis de las instituciones, en esta crisis de la justicia, aparece una sentencia que prende la luz de esperanza, no solamente para las comunidades indígenas, campesinas, ancestrales, sino para las ciudades que se nutren del agua, que nacen en los páramos, que nacen en el Cajas, como en este caso, y sienta un precedente de importancia superlativa, porque para nosotros poder defender y argumentar en casos nacionales o internacionales que a veces nos toca litigar, hemos tenido que recurrir sobre todo a dos sentencias que son pilares en la justicia interamericana. Es el caso Saramaca versus Surinam y el caso Sarariacu versus Ecuador de la Corte Interamericana, y que hablan precisamente que cuando no se realiza el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, se cae el proyecto. Pero a nivel de la Corte Constitucional en el Ecuador, no hemos tenido sino solamente estos dos casos, Quimsacocha y Río Blanco, que hablan sobre la consulta previa, libre e informada. Hay otros casos que hablan de manera muy secundaria, como el caso, es emblemática la sentencia de los bosques, la sentencia del caso Bosque de los Cedros de Imbabura, que es muy emblemática esa sentencia, pero que esa no habla de la consulta previa, libre e informada. Más bien ahí reivindica los derechos a la naturaleza, el derecho al agua, el derecho a la consulta ambiental, pero no a la consulta previa, libre e informada. En este caso, se habla de la consulta previa, libre e informada, que se vulneró, que no se lo hizo para extender la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente en su momento, y que, habiendo comunidades ancestrales, habiéndose demostrado la existencia de comunidades ancestrales de Río Blanco, de San Pedro de Yumate, de Suru, de varias comunidades de Mihuis, de Molleturo, eso se vulneró, se violentó, y lo que hizo el juez Paul Serrano, como juez de la unidad judicial en su tiempo, en el 2018, y lo que hizo la Corte de Justicia de la SUAY, conformada por el doctor Edgar Morocho, la doctora Rosa Shindón, la doctora Vidal Calderón, todo lo que hicieron ellos, ahora la justicia constitucional dice estuvo correcto, y esa suspensión definitiva hoy es prácticamente ratificada y sienta un precedente a nivel nacional e internacional que será digno de estudio, tanto por la academia como servirá de precedente para otros juicios similares, análogos que se litiguen en las Cortes Constitucionales. Ahora, doctor Pérez, muy buenos días. Quizás la preocupación que queda es que se ratifica la suspensión de este proyecto porque no se ha realizado esta consulta. No obstante, queda abierta esta posibilidad de que en cualquier momento la consulta se lleve a cabo, se desarrolle y el proyecto simplemente continúe ya bajo la anuencia, además de las entidades correspondientes como el Ministerio del Ambiente. Querida Rosanita, siempre quedará abierto mientras haya un gobierno extractivista, neoextractivista, que tenga fijada su mirada en la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, a la luz del derecho, la suspensión no es provisional, es definitiva. Se dice
no se hizo consulta previa libre e informada, la suspensión es definitiva. No hay nada que hacer, la sentencia está ejecutoriada y ahora hay que pedir que se ejecute la sentencia. Y eso es un tema que, por eso la lucha, si bien las lágrimas que derramaron las comuneras, los comuneros en el 2018 cuando ganamos ante la Corte Provincial, cuando mandó a desmilitarizar los militares, la policía que estaban ahí custodiando a la empresa minera, se fueron poco a poco. O sea, la alegría que sintieron era enorme y ahora se vuelve a ratificar, porque recordemos, este proceso viene desde el año 2000 con la empresa IMC de capitales canadienses. Vino toda la fuerza con el 2009, con la nueva ley de minería, y la lucha parecía ya imposible lograr este propósito. Por eso en las declaraciones que hace ahí la compañera Blanca Gutama, dice al expresidente Correa de cómo fueron objeto de maltrato, porque en efecto en el 2009, 2010, 2011, la policía entraron a sus viviendas, les maltrataron a los mayorcitos de la tercera edad, a niños, a las mujeres, rodaban ahí en los gases lacrimógenos. Y luego, cuando ganamos, vino un secuestro que nos hicieron a 4 personas, nos secuestraron durante 8 horas. Estuvimos con tentativa de asesinato, es decir, casi nos queman vivos. Y la Corte Provincial de Justicia dictaminó una condena de 9 años y medio a los obreros de la empresa minera que cumplían órdenes de esta empresa de quemarnos. Es decir, es una lucha enorme. Estuvieron casi como unos 30 compañeros criminalizados. Onías Muevecela recién en el 2024 fue absuelto por la justicia después de la acusación que hizo la empresa minera y el Estado. Es decir, fue extremadamente dura. De aquí que viene, decía hace rato. Uno es la reparación integral. Ahí había una laguna, la laguna de Cruz Loma, que hoy desapareció. La empresa minera con la maquinaria taponó esa laguna. ¿Qué viene? Tapar ese túnel. Pero eso no es solamente un trabajo artesanal, eso es un plan de cierre de mina. Y por eso se presentó al señor gobernador un petitorio para que él y el Ministerio del Ambiente procedan con el plan de cierre de mina. ¿Qué viene? Viene ahí, imagínese usted las irregularidades que se cometieron. Este es de propiedad comunal, esos territorios, de la comuna San Felipe de Molleturo. Y de acuerdo a la Constitución, esta del 2008, la del 98 y las anteriores, los terrenos comunales son indivisibles, imprescriptibles, inembargables. Esos terrenos no se podían fraccionar, pero ahí se fraccionaron y la empresa minera procedió a comprar esos terrenos valiéndose de ese fraccionamiento, y creo que son cerca de unas 3.000 hectáreas, está a nombre de la empresa minera Schoenfeld Sudamérica, y esos terrenos tienen que volver a propiedad comunal de la comuna San Felipe de Molleturo. Entonces eso en términos jurídicos tiene que revertirse a nombre de los verdaderos dueños. Pero ahora también lo más grave es una demanda internacional que la empresa china está presentando en contra del Estado ecuatoriano. Procuraduría General del Estado me pidió, nos entrevistamos, pidió elementos y no me ofrecieron la copia porque es un tema de reserva y en fin, pero sé que la demanda es por $400 millones que la empresa china lo está demandando, pero la empresa china, para tener argumentos, ella sabía que estaban haciendo en Parque Nacional, sabían que estaban haciendo en área de reserva de la biosfera del Cajas, ellos sabían que había una consulta popular que les dijeron ahí no puede haber minería. Ellos sabían que estaban haciendo de manera fraudulenta la licencia ambiental sin consulta previa, libre e informada, y ahora presentan esa demanda por 400 millones. Si esa demanda, los tribunales de justicia internacional, creo que es arbitraje que van a presentar, no sé si será en Chile o en Nueva York, si esa gana, porque hacen una defensa defectuosa el Estado ecuatoriano, nosotros tenemos que exigir que no tenemos por qué los ecuatorianos que pagar eso.
eso tendrán que el derecho de repetición. Tendrán que pagar los que emitieron los títulos mineros, los que dieron autorización del agua, los que dieron la licencia ambiental, los que concesionaron, todas esas autoridades nacionales y locales. Pérez, quizá vale la pena una información al público sobre cómo se encuentra el escenario legal en Ecuador, que es cambiante, que es dinámico. No podemos olvidar que hay reformas a la ley minera y eléctrica que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, que han sido objeto de demandas, pero siguen vigentes hasta el momento. La reciente decisión de la Corte sustenta sin duda la consulta previa vinculante con información completa. También el hecho de que en zonas de páramo o ecosistemas frágiles no se puede actuar sin estudios rigurosos. También va en la línea de garantizar que no exista militarización ni intimidación durante procesos de participación y sobre todo que las empresas estén debidamente autorizadas con licencias ambientales válidas y procesos transparentes. Pero quisiera preguntarle, estos principios sustentados por esta decisión de la Corte están siendo respetados actualmente. No hablemos de la situación actual en función de Río Blanco, que obedece a un escenario de hace una década aproximadamente. Hablemos de los proyectos que se encuentran en marcha, el proyecto Cangrejos, Mirador, Curipamba, Cascabel. ¿Cuál es la situación jurídica? Explíquenos, por favor. En efecto, ingeniero Gustavo Cardoso, es necesario destacar esta sentencia que va a servir como un argumento jurídico, como un precedente constitucional para poder activar la defensa jurídica de otros casos, de otros territorios en resistencia. De lo poco que conozco, el proyecto Cangrejos en los cantones de Santa Rosa y Atahualpa, de la provincia de El Oro, no se realizaron ahí consulta previa, libre e informada, que hay comunidades ancestrales. No se realizaron consulta ambiental, que está garantizado en el artículo 398 de la Constitución, a poblaciones vecinas que van a ser afectadas. Incluso probablemente haya desplazamiento de comunidades de ahí hacia otros lugares. Y también hay fuentes de agua. ¿Ha podido averiguar qué alcance tiene el acuerdo firmado entre el Ministerio de Energía, Minas, Ambiente con la minera en el caso Cangrejos? Pues incluso se aceptaron, entiendo que regalías anticipadas. Eso es común. Eso a nivel de América Latina y el mundo, las empresas mineras siempre dan regalías anticipadas, pero dan regalías anticipadas que no representan, que no llenan el estómago para nada, son mínimas. Es el engaño, son las bambalinas, como en el tiempo de la conquista. Y muchos de estos acuerdos, muchos de estos contratos, tienen el carácter de confidenciales, de reservados, y yo no he podido acceder. Perdón la digresión, pero ahora están por firmar el TLC con Canadá, y hemos pedido por múltiples ocasiones, la CONAIE, las organizaciones sociales, las comunidades, Acción Ecológica, Ecuador Decide, entre otras, la FOA, hemos solicitado una copia de los avances, de los acuerdos, de los términos de referencia de la firma del TLC entre Canadá y el Ecuador, y no nos han entregado. Ahora tuvimos que accionar. Presentamos una acción de acceso a la información pública y la próxima semana, si la memoria no me es infiel, tengo que pasar la audiencia el día martes 2 me parece de junio, que la jueza de garantías penales, en la ciudad de Quito ha establecido la fecha para esta audiencia, en la que íbamos a determinar cuáles son los motivos. ¿Por qué razón no nos entregan esa información? Si las comunidades, las comunas, los pueblos y nacionalidades, de acuerdo al artículo 56 y 57, deben no solamente ser socializadas, sino informadas. Y aquí no se da esa información. Se pretende firmar entonces el TLC con Canadá,
en donde a Canadá le interesa fundamentalmente el extractivismo minero, porque hay muchas empresas canadienses que tienen concesiones mineras en el Ecuador y tienen esas concesiones en territorios ancestrales, pero no se les consulta a las Pero estos comunidades son ancestrales. acuerdos que deben además pasar el filtro de la Asamblea. Tienen que pasar de la Asamblea, aunque en la Asamblea tiene cooptado el gobierno, el Ejecutivo, y eso nos preocupa, pero tiene que pasar el filtro de la consulta previa hacia las comunidades, y eso es lo que se está irrespetando. Entonces, hay a pretexto de ser información reservada, de ser contratos que tienen cláusulas de confidencialidad, no se nos entrega. Entonces, ahí vemos que hay una violación a la transparencia en la información, cuando el acuerdo de Escazú, que es un convenio internacional, el pionero del mundo, en América Latina, dictada por primera vez, obliga a los estados a entregar toda la información minuciosamente a las comunidades afectadas, y en este caso no se nos está entregando. ¿Se han hecho gestiones similares, doctor Pérez, con respecto al tratado bilateral con los Estados Unidos? Perdón, no le escuché la pregunta. Si es que se han hecho gestiones de parte de ustedes, de las organizaciones, con respecto al tratado bilateral con los Estados Unidos. Se presentó una petición también a Cancillería. Esperemos que nos respondan en los próximos días, porque se demoran demasiado y hay que cumplir los 30 días para que se nos respondan. Ojalá respondan. Y si no responden, igualmente nosotros tenemos que solicitar el mecanismo, las garantías jurisdiccionales que está previsto en la Constitución. Eso es el derecho al acceso a la información pública, pero que también restringen. Ahora solo falta que la justicia, que está cooptada por el Ejecutivo, también nos deniegue, pero será un argumento precisamente para hacer valer lo que en el caso de Río Blanco se hizo valer: la falta de consulta previa, libre e informada, una garantía para las comunidades y una obligación que tiene el Estado, y si lo vulnera, pues tenemos la última instancia, ese último reducto que es la Corte Constitucional, que nos permita respirar algo de esperanza. ¿En qué estado de situación considera usted se encuentra la ley de transparencia y acceso a la información aquí en el país? Esta ley es continuamente vulnerada, violentada. Es una ley que permite el acceso a la información pública dentro de plazos determinados, pero no se cumple desventajosamente. Y es esa la razón por la que se tiene que accionar en la vía constitucional. Pero eso toma tiempo, y hasta tanto el Estado ya comete actos administrativos. Y esos actos administrativos gozan de la presunción de buena fe, y por lo tanto ya se comienzan a materializar, a ejecutar. Y luego viene la política de los hechos consumados, y cuando se les persigue, se les criminaliza a las comunidades, a los dirigentes de las comunidades, muchos son afectados y, claro, algunos ya quieren dejar ahí. Es duro, o sea, la lucha social es muy dura. Por eso esta ONG internacional, World Witness, dice que cada 48 horas es asesinado un ecologista, y de ellos la mitad provienen de pueblos indígenas. Una de las profesiones más riesgosas existentes en el mundo es ser ecologista y ser periodista. Son entre las profesiones más duras. Un activista antiminero asesinado en Cangrejos hace pocas semanas, dicho sea de paso. Quisiera, ya llegando al final de este diálogo, doctor Pérez, preguntarle a usted si es que esta sentencia, la última sobre Río Blanco de la Corte, deja o no en claro que el Estado no debe actuar como promotor de la minería por encima de los derechos colectivos. Y si es así, ¿cómo debería materializarse esta parte de la sentencia? Eso es lo que dice la sentencia del juez de instancia, de la Corte Provincial de Justicia y ahora de la Corte Constitucional. Y eso es lo que dice también los precedentes en materia del sistema interamericano y del sistema universal de los derechos humanos. Y para eso se amparan
en lo que prescribe la Constitución de la República y varios instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que es obligatorio, que es vinculante. Si bien no son vinculantes la Declaración de Naciones Unidas y de la OEA sobre pueblos indígenas, pero el Convenio 169 de la OIT es vinculante, más la jurisprudencia de los dos sistemas interamericano y universal de los derechos humanos. Ahora, ¿en qué situación se queda Río Blanco? Pues tenemos que exigir la ejecución del plan de cierre de mina, y me parece que para el Inti Raymi se está preparando desde los comuneros para realizar un evento eucarístico, un evento cultural, un evento ecológico, a fin de reivindicar esos territorios. Y ojalá las autoridades ahora con esto aprendan que no hay que tomarle muy superficialmente las decisiones. Cualquier decisión están sometidas al control constitucional, están sometidos a lo que prescribe la Constitución y las normas infraconstitucionales. Y si vulneran, pues hay estas garantías jurisdiccionales y se puede ir al piso. Y las autoridades tienen que estar muy, pero muy conscientes de que si lo realizan deportivamente, las autorizaciones de adjudicación de agua, de concesiones mineras, de licencias ambientales, se les viene el derecho de repetición y tendrán que pagar ellos por sus responsabilidades que tienen en estos procesos administrativos. De todas maneras, la lucha no va a ser fácil. Siempre es dura. Hoy mismo los compañeros de Molleturo, hay 3 casos penales que están abiertos en fiscalía. La una por ataque y resistencia contra hermanas, incluso mujeres comuneras. La otra es por daño a propiedad, daño a bien ajeno, en contra de 3 compañeros en Suru. La primera es en el centro de Molleturo. Y otra que es por ataque y resistencia, perdón, por asociación ilícita, sin contar con otras de la provincia, de la región y del país. Y la mayor parte de estos casos es por defender el agua, por defender los derechos de la naturaleza, sus territorios. Entonces, la lucha todavía, si bien contamos ahora con todos los instrumentos jurídicos que dan la razón a los defensores del agua, a las comunidades que han venido luchando históricamente, sin embargo, el panorama no es tan favorable, teniendo a un legislativo que está tratando de desbaratar algunas leyes, y que estas leyes que ya en este medio mismo hemos mencionado y hemos abordado y que están vigentes, y esas reformas a la ley de minería. En todo caso, muy importante la sentencia sobre Río Blanco. Ya al cierre, y con esto terminamos, doctor Pérez, le escuchamos en el reportaje de Jorge Isaac Peña comentar sobre el informe presidencial de Daniel Noboa del 24 de mayo. Le agradecería puntualizar muy brevemente qué dijo el presidente y qué faltó en este informe. El presidente parece estar de candidato, ofreciendo construir 6 kilómetros de metro en Quito. Eso le corresponde al municipio capitalino, no al Ejecutivo. El presidente ofrece construir el 5.º puente en Guayaquil. Eso le corresponde a la prefectura y sobre todo al municipio de Guayaquil. O sea, está como de candidato. El presidente usa esta herramienta que hoy muchos politólogos lo denominan, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahora con más énfasis, la posverdad. Es decir, medias verdades, datos confusos, datos tramposos, engañosos, inexactos y falsos. Entonces, yo suelo decir que en labios de una persona que miente, hasta la verdad es dudosa. Y eso es lo que pasa. O sea, en el país, siendo el Ecuador el mayor exportador de cocaína en el mundo, no dice nada sobre esto. No dijo nada sobre la inseguridad, que somos el Ecuador como el país más inseguro de América Latina, solamente superado por Haití. Se dijo que ha caído el desempleo y que ya la pobreza casi va a desaparecer. Creo que el señor presidente Noboa está viviendo una burbuja muy, pero muy lejos de lo que pasa día a día en las plazas, en las calles, en los mercados, en los sectores más que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Yo creo que atravesamos una de las peores crisis
multidimensionales, y eso es lo que le va a pasar factura al presidente en las elecciones venideras y en las siguientes, porque su informe a la Nación fue completamente profuso, corto, y como digo, faltó hablar de los grandes problemas nacionales que están enteritos por dar solución. Bien. Gracias por su presencia, doctor Pérez. A usted un lindo día. Gracias, ingeniero. Declaraciones del doctor Yacu Pérez Huartambel, dirigente de la FOA. Son las 8:44 minutos.